Pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta esperar en tiempos de sequía? Hay momentos en nuestra vida donde parece que no pasa nada. Estamos con una situación de salud. Señor, ¿cuándo voy a tener un alivio a esto? Estamos con una situación de conflicto. Señor, ¿cuándo se va a solucionar este conflicto con mi esposa, con mi hijo? Estás esperando que alguna situación cambie. Señor, no lo aguanto a mi jefe, pero ¿qué hago? ¿Tengo que ir a trabajar todos los días y verle la cara todos los días? ¿Cómo hago para esperar? Y hermanos, hay tiempos realmente de sequía en nuestra vida donde parece que nada va a ocurrir, donde parece que todo va a seguir igual, donde parece que no hay cambios, ¿no? De allí surge ese dicho, vieron que dice, ¿cómo andás? Mal, pero acostumbrado, ¿no? Ya nos acostumbramos a estar mal, porque estamos mal todos los días, nunca pasa nada. Y parece que Dios a veces se retarda y no actúa. Y realmente esperar nos cuesta mucho. Y hermanos, yo les voy a invitar a que leamos un episodio en la vida del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Ustedes recuerdan al profeta Elías, un gran profeta de Dios. Cuenta la historia que él había orado un día porque había tanta maldad en el pueblo. El rey que gobernaba Israel, el rey Acab, se había desviado tanto de los caminos de Dios, se había casado con una mujer sidonia llamada Jezabel, que seguramente ustedes la deben conocer porque es famosa, muy malvada, muy malvada. Esta mujer había traído todo el culto de Baal a Israel, había mezclado el culto de Baal, había perseguido a los profetas de Dios, había matado a los profetas de Dios. Justamente también lo quería matar a Elías. Y nos cuenta la historia que Elías oró para que dejara de llover. Y dejó de llover. Y cuenta la historia que durante varios años no llovió en Israel. Y llegó este evento que todos recordamos cuando hubo ese encuentro entre los 450 profetas de Baal y Elías. ¿Se acuerdan? Cada uno hizo un altar y los profetas de Baal oraban a Baal para que descendiera fuego del cielo y consumiera la ofrenda que había sobre el altar. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó? Dice que le decían, muchachos, griten más fuerte, que tal vez está durmiendo la siesta Baal, porque no respondía, ¿no? Hasta que de repente Elías dijo, bueno, ahora me toca a mí. Y Elías oró y descendió fuego del cielo y se consumió todo el sacrificio que había sobre el altar y el agua que habían puesto alrededor. Entonces Elías fue y tomó a los 450 profetas de Baal y los degolló y los mató. Tremenda victoria de parte de Dios en la vida de Elías. Y este episodio que vamos a leer ahora viene a continuación de ese último episodio donde Elías se enfrenta a estos profetas de Baal. Y dice el versículo 41 que después de que pasó todo eso, imagínense Elías, yo digo, debe haber estado caminando a 10 centímetros del suelo, ¿no? Por todo lo que había pasado, la euforia de la victoria. Y dice que luego Elías dijo a Acab, al rey, le habla al rey y le dice, vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después el cielo se oscureció de nubes y se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Vamos a leer hasta ahí nomás. ¿Entienden lo que pasó, hermano? Dice la Biblia que de repente Elías, después de esa gran victoria, empieza diciendo el pasaje, escucha, oye
el rugido de una tormenta que viene del mar. Había sequía, había sequía. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando pasamos por un momento de sequía? ¿No? Y bueno, empezamos a buscar soluciones. A veces son soluciones buenas, a veces son soluciones malas. Mira, conozco muchas personas que toman decisiones muy malas cuando pasa algo en su familia y no lo pueden solucionar. No, estaba muy enojado con mi esposa, entonces fui y me busqué un amante. Estaba muy enojado, no aguantaba más vivir en esa tensión en la casa de mis padres, que se peleaban todo el día. Entonces me puse de novia con una chica, me casé, ahora estoy arrepentido. ¿Cuántas veces tomamos decisiones malas en tiempos de sequía? Empezamos a buscar estrategias. Y muchas veces, hermanos, en esa búsqueda reducimos a veces nuestra fe a nuestra necesidad. Señor, ayúdame a llegar a fin de mes con la plata. Fantástico, pero ¿por qué no le pedí que te ayude a llegar a 2 meses en vez de 1? ¿No lo puede hacer Dios? Ahora, a veces nos limitamos tanto, Señor, que mi marido no me trate mal, que mi esposa no me trate mal. Nos limitamos tanto a lo que nosotros pensamos que Dios puede llegar a hacer. Y fíjense esto una cosa, hermanos, muchas veces hasta tendemos a encajonar a Dios dentro de mi criterio, de lo que yo creo que Dios puede hacer o de lo que yo creo que Dios debe hacer. Y lógicamente, desde mi punto de vista humano, muchas veces yo tengo una mirada limitada. Porque a veces tengo una mirada humana. Y limito a Dios, le pido a Dios solamente lo que yo creo que necesito. Ahora, hermanos, Dios no está condicionado por las circunstancias. A veces decimos, bueno, pero es la realidad. Sí, es mi realidad, es tu realidad, pero no es la realidad de Dios. Y hermanos, hace falta un ejercicio, como vamos a ver que hizo Elías ahora, para salir de esa postura. Porque si no, siempre estamos pidiendo para hoy. Siempre estamos pidiendo, Señor, ayúdame con esta situación, pero ¿hay algo más después? ¿O solamente quiero llegar a fin de mes? O, Señor, me gustaría algo mucho más grande para el futuro, mucho más promisorio para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos. Y miremos lo que pasó, hermanos, con Elías. Lo primero que resaltamos es que Elías, dice la palabra, oyó, ¿qué cosa? ¿El rugido de qué? De una tormenta. Pero, hermanos, había sequía, había sol. Había un sol, como decimos acá en Tucumán, que partía la tierra. No había ni siquiera una nube. ¿Qué escuchó Elías? ¿Sabe qué, hermano? Lo que me enseña esto es que tenemos que ser perceptivos ante las cosas que Dios va a hacer. Porque a mí me resulta difícil explicar desde el punto de vista humano qué fue lo que oyó Elías. Porque no había ninguna tormenta sobre Israel. Había un sol diáfano, no había nubes. Hacía 3 años y medio que no llovía. Imagínate que el criado debe haber pensado, ¿qué le pasa a Elías? Está medio chapita. Está escuchando cosas que no existen. Ahora, ¿qué había escuchado Dios? Hermanos, yo creo que Elías escuchó algo que Dios le permitió escuchar. Que nadie había escuchado, que nadie veía. Por eso, lo primero que aprendemos de Elías es que tenemos que ser perceptivos con Dios. ¿Qué es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida? Señor, permitime entender lo que querés hacer con mi vida. Señor, permitime escuchar lo que querés hacer con esta situación que estoy viviendo. Y allí Elías escucha. Ahora, fíjense, Elías escuchó, pero el criado no vio nada. Acab tampoco vio nada. Y hermanos, esto muchas veces cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando somos perceptivos a lo que Dios va a hacer, entramos en otra dimensión.
Entramos en una dimensión diferente donde probablemente tu esposa no va a entender, tu esposo no va a entender, tu amigo no va a entender. Pero Dios te está permitiendo ver cosas que van a pasar en el futuro. Dios le permitió a Elías escuchar el sonido de la tormenta. Y hermano, yo estoy seguro que no fue una alucinación. No fue una alucinación auditiva. Fue una percepción espiritual. Dios le permitió a Elías percibir. Ahora, hermano, ¿qué es lo que Dios te permite escuchar? ¿Escuchás algo de parte de Dios? ¿Escuchás lo que Dios va a hacer en tu futuro? ¿Escuchás la solución que Dios te está planteando para lo que estás viviendo? ¿Tenemos esa percepción espiritual para tener nuestros oídos de la fe abiertos a lo que Dios va a hacer? ¿Qué crees que Dios puede hacer en tu situación que estás esperando? ¿Dios puede cambiar tu situación? ¿Dios puede ayudarte a solucionar el problema que estás queriendo solucionar, que parece a todas luces imposible? Porque, hermano, cuando uno está metido en el pantano del problema, parece que no puedes dar otro paso. Parece que está todo trabado. Ustedes no sé si quisieron caminar alguna vez en un pantano. No es fácil, ¿no? Porque cada pie tenés que levantarlo y es difícil caminar en un pantano. Y a veces estamos empantanados. Hermanos, la fe es creer sin ver. ¿Qué estás creyendo en tu vida? ¿Qué te dice Dios que va a hacer en tu vida? Hermanos, tenemos que ser perceptivos. Un día estaba Tomás con los 12, después que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, y dijo, no, si yo no meto mi dedo en el costado, en las manos, donde está no voy a creer. Y Jesús se apareció, ¿y qué le dijo? Bienaventurados, ¿quiénes? Los que no vieron y creyeron. Hermanos, Dios siempre premia la fe. Dios siempre va a premiar tu fe. Y cuanto más perceptivo seas a lo que Dios va a hacer, Él va a producir todavía cosas mucho más grandes en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, nosotros no tenemos que orar al nivel de nuestra necesidad. Tenemos que orar a nivel de las promesas de Dios. No sé si soy claro. Porque yo digo, Señor, ayúdame a llegar hasta fin de mes. Pero el Señor dice, Ernesto, yo no te quiero ayudar a que llegue a fin de mes. Yo es que te quiero dar un mejor trabajo. Para que vivas más holgado, para que vivas dignamente. ¿Por qué no lo va a hacer Dios? Ernesto, yo no quiero que solamente dejes de discutir con tu esposa. Quiero que se lleven bien para que ustedes vivan bien como matrimonio y sean de bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios quiere hacer muchas cosas, hermano. Ahora, tenemos que dejar de orar desde nuestra necesidad. Tenemos que ir más allá y pensar que tenemos un Dios creativo que quiere hacer muchas más cosas en mi vida, muchas más cosas de las que yo creo. Pero para eso tengo que ser perceptivo, tengo que escuchar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero continuamos con la historia. Dice el versículo siguiente, el versículo 42. Después que que Elías le dice a Acab, al rey, ¿no?, que se vaya, entonces Acab se va a comer. Dice, Acab entonces se fue a comer y a beber. Y miren lo que hace Elías. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Yo no soy muy ágil, pero voy a tratar de imitar la postura de Elías. Yo creo que fue algo así, mire. Elías se arrodilló, ¿no?, y puso la cara entre sus rodillas. A mí no me da la cintura, ¿no? Tengo que hacer más gimnasia. Pero adoptó una postura de humildad delante de Dios. Adoptó una postura de ser receptivo a lo que Dios quería hacer en su vida. Y él empezó a orar y a orar. No se fue a comer como Acab. Porque él había escuchado. ¿Qué había escuchado Elías? Que venía, ¿qué? Que venía la lluvia. Elías había sido perceptivo, entonces actuó en consecuencia. Dijo, esto que Dios va a hacer, yo lo tengo que acompañar y tengo que pedir para que se concrete.
Porque, hermanos, si usted lee Hebreos dice que todos esos grandes hombres de Dios no recibieron las promesas sentados mirando televisión en el living de su casa. ¿Es así o no? Dice la palabra que ellos alcanzaron las promesas. ¿Cómo haces para alcanzar algo? Tenés que mover el brazo. Tenés que alcanzar el vaso de la mesa para tomar agua, tenés que moverlo. Entonces, lo que hizo Elías fue, escuchó lo que Dios iba a hacer, fue perceptivo e inmediatamente adoptó una posición de sumisión, de humildad y empezó a orar. ¿Y para qué empezó a orar Elías? Señor, manda la lluvia de bendición que necesitamos acá en Israel. Mandar la lluvia de bendición porque estamos muertos de hambre, porque no hay cultivo, hay sequía. Se alineó a los planes de Dios, se puso en línea. No sé si alguien hizo el servicio militar acá. Soy el único, che. Bueno, en el servicio militar nos decían alinearse. ¿Ah? Entonces uno de los soldados se ponía en fila acá y todos los demás se ponían y nos mirábamos la nariz el uno al otro así. A mí me sobresalía un poquito, pero nos alineábamos, nos poníamos en línea porque había que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías se alineó a lo que Dios quería hacer. Hermano, ¿cuál es mi tarea cuando Dios me hace ver que va a hacer algo en mi vida? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, Señor, mándamelo cuando vos quieras. ¿Eso tengo que hacer? Tengo que orar. Tengo que acompañar el proceso, porque de eso se trata. ¿Por qué? Tal vez me dirás, pero Ernesto, no hay ninguna no hay ninguna nube acá, no va a llover. No importa, pero Dios me dijo a mí que sí. ¿Qué te está diciendo a vos Dios en tu vida para tu situación? Empezá a alinearte con lo que Dios te dice. Empezá a orar por aquello que querés, pero no ores a la medida de tu necesidad. Orá conforme a las promesas de Dios. ¿Qué dijo Dios? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mis promesas son sí y amén. Dios cumple su promesa. ¿Cuánto creen esto? Dios cumple su promesa, hermano, en tu vida. Ahora, ¿de qué depende que cumpla su promesa? De que yo me alinee, de que yo ore, de que yo me ponga sumiso delante de Él, que me humille ante su presencia. Cuando Jesús se estaba preparando para irse, Mateo capítulo 21, les habla a sus discípulos y les dice: de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así será. Todo lo que pidan en oración, creyéndolo, recibirá. Jesús había pasado y había maldecido a la higuera. Y cuando volvieron de camino, vieron que la higuera se había secado. Entonces los discípulos dicen: Señor, ¿cómo hiciste esto? Entonces, en respuesta a esa pregunta de ellos, Jesús les dice: si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, le dirían a este monte: échate al mar, y el monte le va a obedecer. Todo lo que pidan en oración, creyendo, dice, lo recibirán. Porque, hermanos, el cristiano no vive por vista. El criado no había visto nada. El cristiano se mueve por fe en lo que Dios le dice. Pero esa fe tiene que ser una fe activa, una fe receptiva, una fe que se mueve en base a lo que Dios te dice, que cree a lo que Dios dice y que actúa en consecuencia. Y esto fue lo que hizo Elías. Pero en el tercer punto, hermanos, que les quiero mostrar es que, aparte de ser humisos y humildes, tenemos que ser persistentes. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra, volvemos a Isaías, a 1 Reyes 18:43, que Elías le dijo luego a su sirviente. Él estaba orando allí, inclinado, con la cara entre las rodillas, y le dice a su sirviente: ve a mirar hacia el mar. Y el creyente va una vez y vuelve y dice: no veo nada. Va la segunda vez
porque Elías lo vuelve a mandar. No veo nada. Y va a la tercera, y va a la cuarta, y va a la quinta, y va a la sexta. Y yo me imagino al criado diciendo, Elías, pará la mano, yo estoy cansado de ir a mirar. ¿O no? Estoy cansado de ir a mirar. Y dice que la séptima vez que Elías lo manda, ahí ves recién la respuesta. Pero a lo que te quiero llamar la atención es que Elías fue persistente, no desmayó, no aflojó, podríamos decir, en términos espirituales, no dejó de hacer lo que tenía que hacer. Él siguió haciendo lo que tenía que hacer, siguió orando fervientemente. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob cuando él tenía que cruzar el río Jordán para encontrarse con su hermano Esaú? No era una situación fácil, esa sí que era una sequía, porque él iba con su familia, con sus mujeres, con sus niños, con su ganado, pero el hermano venía al encuentro de él con 400 hombres, y no eran 400 hombres así nomás, eran 400 guerreros. Es lo que nos cuenta la historia. Y dice la historia que esa noche se le apareció el ángel de Jehová a Jacob, y Jacob se puso a luchar. ¿Y cuál fue la clave de la victoria de Jacob ahí? ¿Saben cuál fue la clave? La persistencia. ¿Saben por qué? Porque llegó el momento donde ya amanecía, el ángel dice, déjame que me tengo que ir. ¿Y qué le dice Jacob? No te voy a dejar hasta que me bendigas. Fue persistente, estuvo toda la noche luchando. Elías, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo orando, pero se ve que estuvo orando un rato largo, ¿no? Porque a cada rato lo mandaba al criado mirar si había una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué Elías lo mandaba a su criado? Porque Elías creía. ¿Se da cuenta, hermano, lo que es creer? No es simplemente esperar sentado, es actuar en consecuencia. Es acompañar el proceso. Y hermano, nuestra fe, cuando oramos, se pone a prueba, se moldea. Aprendemos a confiar. Hermano, ¿estás seguro que Dios te oye? ¿Estás seguro de que tus oraciones no llegan al cielo, al techo y rebotan y no llegan al cielo? ¿O sentís que, Señor, pero mi sequía dura tanto y no me respondes nunca? ¿No me das ninguna manito en la situación que estoy viviendo? Estoy viviendo una situación difícil. Y hermanos, muchas veces tiramos la toalla a mitad de camino. No somos persistentes. Y entramos a buscar herramientas no tan santas, ¿no? Ah, mi esposa me hizo esto, yo se la voy a devolver. Mi marido no me da plata, ya va a ver cuando venga a comer, va a tener pan y agua. Y empezamos a usar los recursos naturales humanos que tenemos en vez de ser persistentes, en vez de seguir orando, en vez de seguir creyendo. Hermanos, ser persistente es lo más difícil. Miren lo que dice Santiago capítulo 1. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, y acá voy a usar algunos sinónimos, la perseverancia, la paciencia, la firmeza, la tenacidad, la persistencia, tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea, hermano, que cuando estás en problemas, no es por culpa del otro. A veces por culpa mía, ¿no? Muchas veces por culpa mía. Pero cuando estás en algún problema, tal vez en el que vos no tenés nada que ver, igualmente Dios va a usar eso para bien. Yo sé que esta parte no es muy agradable. Decimos, pero ¿cómo, Señor? Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en la fe, para que lo conozcamos más a Él, para que aprendamos a confiar y para que aprendamos a ver cómo Él actúa en nuestra sequía, en ese momento donde estamos necesitando que verdaderamente Él actúe. Y allí donde se prueba nuestra fe, lo dice Santiago, es el momento ¿para qué? Para crecer en constancia. Por eso, hermanos, sé persistente, no aflojes. Cuarto punto. Finalmente, dice el versículo 44 de 1 Reyes 18, volviendo al texto que leímos, finalmente, la séptima vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre
que sale del mar. Entonces Elías le gritó. ¿Ah? ¿Qué hizo? Le gritó. Elías se levantó porque estaba la respuesta de Dios. Entonces dice, le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Y escuchá lo que dice el versículo 45. Poco después, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, una gran lluvia. Y hermanos, tremendo el obrar de Dios. Ahora, en este cuarto punto lo que te quiero decir es, celebremos los pequeños comienzos, las primeras gotas de lluvia, la nube que estás viendo en tu problema allá, esa pequeña nubecita, porque eso es una señal. Hermano, cuando Elías escuchó que el criado le dijo, ve una pequeña, no dijo ya está la tormenta acá arriba, dijo, ve una pequeña nube, ¿no? Uno diría, bueno, pero esa nube se podía haber ido para Santiago del Estero y no para Tucumán. Se podría haber ido para la casa del vecino, capaz que le llueve al vecino y a mí no. Yo sigo con la sequía. Ahora, hermanos, Elías estaba seguro de que esa señal era la señal que venía después una gran tormenta. Era lo que él había escuchado cuando antes de irse a orar, ¿recuerdan? Por eso él fue perceptivo. Él fue sensible a la voz de Dios, fue sensible al obrar de Dios y empezó a actuar en consecuencia. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros vemos pequeñas señales en nuestro desierto? Señor, hoy no fumé por un día. ¡Qué bueno! Señor, hoy no traté mal a nadie porque tengo un carácter, pero hoy no traté mal a nadie. Estoy avanzando. Y tal vez usted dirá, bueno, pero es un día, seguro te va a volver a pasar. Pero hay que celebrar. ¿Por qué? Porque es lo que le estoy pidiendo al Señor. No fumé un día, bienvenido sea, gracias Señor, porque algo mejor viene después. Tenemos que entender que cuando Dios nos muestra algo, tenemos que acoplarnos a su accionar. Porque hermanos, nosotros somos muy fáciles de tirar la toalla, fácilmente nos desanimamos. Sí, es verdad, mi esposo me regaló flores. Hace 10 años que no me regala flores y bueno, ya se le va a pasar. ¿Estamos acompañando el proceso? No. ¿Estamos acompañando lo que Dios está haciendo? No. Mi esposo me abrió la puerta del auto. Bueno, ponete contenta, antes lo único que abría era la puerta de la heladera. Para ir a buscar algo para comer o para tomar. Ahora te abre la puerta del auto y dice, mi amor, subí. ¿No? Y la esposa dice, ¿y cuánto le va a durar esto? No, mi esposa, vos sabés que mi esposa me esperó con la comida caliente. Y seguramente que habló con alguna vecina, le hizo un poquito la cabeza, pero ya se le va a pasar. Y hermanos, y tal vez estás orando por eso y ves la señal, pero no la dejas pasar. Te quiero mostrar algo. ¿Qué ven aquí? Un pequeño papel, ¿no? Hermanos, esto ha sido una señal en mi vida durante muchos años. Un día estábamos con un amigo, yo estaba en la facultad, estudiando medicina, y estábamos con un grupo de estudiantes cristianos y con un amigo, y ese amigo me dice, Ernesto, vamos a hacer un trabajo hoy todos. Bueno, fantástico. Vamos a escribir las 5 verdades más importantes que te van a sostener durante toda tu vida. Obviamente, ¿qué hice yo? Agarré mi Biblia, empecé a buscar los versículos para mí más significativos que Dios me hablaba y los escribí en un papel de este tamaño y lo guardé en mi Biblia. Cada vez que estaba en un tiempo de sequía,
el Señor me mostraba una señal. Era su palabra. Era lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y cada vez que tenía un tiempo de sequía, iba a mi Biblia, buscaba el papel y decía, Señor, vos me dijiste esto. En esto confío. No importa el tiempo que dure la sequía, voy a esperar en vos. Voy a esperar tu obra. Hermano, tenemos que acostumbrarnos a ver y a seguir las pequeñas señales que Dios hace en tu vida. ¿Te das cuenta? Tenés que acompañar el proceso. Tenés que seguir el accionar de Dios. Yo tengo que seguir el accionar de Dios. Y hermanos, hay muchos momentos en la vida donde hay tiempos de sequía, donde parece que la solución no llega. Pero te quiero decir una cosa, el Señor nunca te va a dejar solo y sin respuesta, nunca. ¿Cuántos lo creen eso? El Señor siempre va a estar dispuesto, porque Él está dispuesto a escucharnos. Ahora, ¿sabés qué es lo bueno de ver una pequeña señal como era para mí este papel? Es que algo mejor iba a venir. La señal que Elías vio, una pequeña nube, que él estaba diciendo, va a venir una lluvia de bendición al pueblo de Israel. Y en esta mañana, hermano, te digo, cuando Dios te dé una señal, aferrate a eso. ¿Por qué? Porque viene la lluvia de bendición a tu vida. Viene, ¿por qué? Porque es la respuesta a tu oración. Tal vez vos decís, mi hijo hoy se levantó temprano y salió a buscar trabajo. Bueno, pero ya se le va a pasar porque es un vago. ¿Y si es una respuesta de Dios? ¿Y si Dios te está dando una señal con eso? ¿Y si es el Señor el que te está diciendo, no, yo estoy haciendo algo distinto en la vida de tu hijo? ¿Lo vas a creer o lo vas a dejar pasar? Porque hermano, si lo crees, tenés que acompañar el proceso, tenés que darle gracias a Dios, tenés que ponerte en marcha. Dice la palabra que Elías gritó, andá, le dijo al criado, andá, decirle a Acab que corra porque viene la tormenta. ¿Y qué pasó? Pasó lo que Dios le había dicho a él, la tormenta, la lluvia, vino. Dice la Biblia que en un instante, enseguida se empezó a nublar y se desató, ¿qué cosa? Un gran aguacero. Hacía 3 años y medio que no llovía sobre Israel. ¿Cuánto tiempo hace que no hay lluvia en tu vida? ¿Cuánto tiempo estás esperando el agua de vida? En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu relación con tus hijos, con tus padres. Yo no sé qué situación estás esperando. Pero hermanos, el agua de vida viene. Y Dios te va a mostrar esa pequeña señal. Aferrate a esa pequeña señal. Acoplate a lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esa pequeña nube? Hay una lluvia de bendición. Entonces yo me tengo que alegrar y tengo que decir, gracias Señor, y voy a seguir. Y si mi hijo se levantó temprano, le voy a dar gracias y lo voy a esperar con un café cuando vuelva. Y no voy a seguir pensando, este es el vago de siempre que nunca hace nada. Porque hermanos, podemos ver las señales de Dios y no seguirlas y perderlas. Perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ahora, tal vez usted piensa, seguramente, bueno, Ernesto, pero esa fue una experiencia del profeta Elías. Yo no soy profeta. ¿Es así o no? Porque muchas veces, hermanos, nosotros pensamos, bueno, esto que la Biblia dice pasó en otra época. Ya ahora no va a pasar. Fue en la vida del profeta Elías. Ahora, como el apóstol Santiago sabía que todos nosotros íbamos a pensar así, nos leyó el pensamiento muchos años antes, él escribió algo en la epístola a Santiago, capítulo 5. Y hermano, a lo que te quiero llevar con esto es, desafiemos nuestro complejo de inferioridad. No pensemos Dios lo hizo antes, ahora ya no lo va a hacer. Este ya no es el tiempo de Dios, ya no es el tiempo de los milagros, ya no es el tiempo de la respuesta. Ahora hay que poner el lomo y lograr todas las cosas por uno mismo. No es así, Dios sigue existiendo, Dios sigue siendo fiel, Él sigue cumpliendo sus promesas y Él prometió y lo va a cumplir. Santiago capítulo 5, versículo 17, miren lo que dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. O sea, Elías era como vos y como yo.
Era un hombre sujeto a todas nuestras debilidades, como nos pasa hoy en día. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermano, vos no vas a hacer llover. Yo no voy a hacer llover. ¿Quién es el que va a hacer llover? El Señor. Yo tengo que confiar en Él. Eso fue lo que hizo Elías. Elías dice, oró y no llovió, pero volvió a orar con fervor. Fue perceptivo a lo que Dios quería hacer en su vida. Fue sumiso y humilde y se puso a orar cuando él entendió que Dios iba a obrar en su vida. Fue persistente, lo mandó 7 veces al criado a ver. Uno diría, pero Ernesto, deja ya, ¿para qué tantas veces? Hermanos, seamos persistentes creyendo en las promesas de Dios. Dios va a cumplir su promesa, nosotros tenemos que alcanzarlas. Pero también celebró el pequeño comienzo. Cuando vio la pequeña señal que Dios le dio, se puso en marcha y le dijo al rey, andate porque viene la tormenta. Se alegró. Y hermanos, el apóstol Santiago, por último, nos dice, no nos sintamos inferiores. La palabra dice, Elías era un hombre sujeto a las mismas debilidades que nosotros, que vos y yo. Entonces, no soy yo el que voy a sanar a alguien. No soy yo el que voy a hacer llover. No soy yo el que le voy a conseguir un trabajo a alguien. ¿Cuál es mi tarea, hermano? Mi tarea no es producir el milagro. Mi tarea es orar, ¿para qué? Para que Dios produzca el milagro. Y es lo que Dios quiere hacer. Porque Dios premia tu fe y premia mi fe. Y es lo que Dios está esperando. Hermano, ¿cuál es la sequía que te está atormentando en este tiempo? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando arreglarte en tu matrimonio porque te llevas a las patadas? Y tal vez estás orando por tu matrimonio. Ahora, muchas veces nosotros oramos, Señor, cambiala a mi esposa. Te aclaro que estás orando mal. El Señor no va a cambiar a tu esposa, te va a cambiar a vos. Señor, cambiarlo a mi esposo. No. Le digo al Señor, cambiarme a mí. Que yo pueda amar mejor a mi esposa, que pueda ser el esposo que ella necesita. Empecemos a orar. ¿Qué estás esperando en tu relación con tu familia? Tal vez tu familia, no sé, tal vez ha sido siempre conflictiva, es siempre problemática. ¿Estás esperando que Dios haga un milagro ahí? Que de repente podamos vivir en paz, que podamos vivir con amor, con alegría, que podamos vivir una vida satisfactoria. Tal vez estás esperando que un hijo cambie. ¿Cuánto sufren los padres por los hijos? Estás esperando que tu hijo cambie porque tiene conductas que no debería tener, porque se porta mal, porque no te hace caso, porque es rebelde, no sé lo que te esté pasando, pero estás esperando eso. Y a lo mejor estás pasando por un tiempo de sequía porque dices, Señor, yo no veo nada todavía. Ponete atento porque Dios va a hacer algo en tu vida. Sé perceptivo. Decirle, Señor, decime, ¿qué vas a hacer? Porque esto está en tus manos. Yo quiero seguir tu accionar. Quiero ser sensible. Quiero no desfallecer y seguir orando e ir 7 veces si es necesario a ver si la nube aparece, si la señal aparece, porque estoy convencido de que tus promesas son sí y amén y se van a cumplir en mi vida. ¿Estás convencido, hermano, de que las promesas de Dios se cumplen en tu vida? Las promesas se van a cumplir. Celebrar los pequeños comienzos. ¿Viste un pequeño cambio? Acompáñalo, no te desanimes. No digas, bueno, ya va a volver a la normalidad. No, alentate, ponete contento, celebralo, acompañá el proceso, alineate con lo que Dios quiere hacer. Hermano, deja de tener ese complejo de inferioridad. Esto lo hizo Dios en el pasado, ahora no lo va a hacer más. Somos hombres y mujeres como Elías. Sin embargo, Dios premió la fe de Elías. Y Él quiere premiar tu fe en esta mañana. Por eso, hermanos, para terminar este tiempo,
quiero desafiarte a algo. ¿Estás esperando algo en tu vida de parte de Dios? Te voy a pedir que hagamos algo como iglesia. Ponete de pie si estás esperando algo de parte de Dios, que querés que se cumpla, que lo estás anhelando, que tal vez estás sufriendo por eso, porque decís, Señor, ¿cuándo llega? Y yo le voy a pedir a los hermanos que rodeen a mis hermanos que se han puesto de pie, que por favor pongan sus manos sobre ellos. Vamos a orar. Vamos a hacer un acto de fe delante del Señor. Ponga su mano sobre su vecino, sobre aquel que se levantó en esta actitud de confianza en el Señor. Y vamos a orar por todas aquellas cosas que usted está esperando en este tiempo de sequía. Y vamos a pedirle al Señor que, Señor, danos una pequeña señal para que yo me pueda aferrar, para que yo pueda continuar confiando en vos, para que pueda seguir orando, para que acompañe el proceso. Y Señor, quiero desterrar de mi vida el sentimiento de inferioridad, de que esto lo hacías antes, pero ya no lo haces ahora, porque es mentira, es una mentira del diablo. Es el diablo que te quiere convencer de que esto no va a pasar. Porque las promesas de Dios son sí, amén, y se cumplen. Nos aferramos a esas promesas de parte de Dios. Oramos, queridos hermanos. Padre, estamos aquí de pie delante de tu presencia. Y Señor, vos conocés el corazón de cada uno. Conocés mi corazón, conocés el corazón de mis hermanos. Conocés el sufrimiento por la espera. Has visto, Señor, cada lágrima derramada por esa situación que esperamos que cambie. Por eso, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos decirte que así como lo hizo Elías, Señor, queremos estar receptivos, nos declaramos receptivos a lo que estás haciendo en nuestra vida. Abre, Señor, los oídos de nuestra fe, que podamos escucharte. Padre, queremos seguir siendo persistentes y esperando en vos. Padre, queremos seguir aferrados a tus promesas. Seguimos, Señor, confiando en tu palabra. Somos persistentes. Padre, nos aferramos a aquellas pequeñas señales que vos estás mandando de que viene la lluvia de bendición. Padre, y esperamos la lluvia de bendición, esperamos el agua viva para nuestra situación. Padre, lo dejamos en tus preciosas manos, en quien confiamos, en quien depositamos nuestra fe. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por amarnos de esa manera. En el nombre glorioso, en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga tu vida, hermano, y te dé todas las respuestas que estás esperando.